Paz del Señor, bendiciones para todos. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en el libro de San Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 34, donde usted va a encontrar el relato de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y le pido por favor que me acompañe leyéndolo. En videos pasados vimos solamente el de la hija de Jairo, y que a veces parece ser que el Señor se entretiene en el camino, bendiciendo a otro. Y la necesidad de Jairo estaba. Pero aquí vamos a ver la otra necesidad, por lo cual Marcos nos encierra en un solo párrafo las dos historias. Dice la palabra del Señor que una mujer tocó el manto del Señor, como usted lo lee en el título, quizás ya está leyendo. Y a partir del versículo 25 al 34 te voy a contar específicamente este segmento de la mujer. Nos dice la palabra de Dios, la misma palabra de Dios por ella misma, en el libro de Levítico, capítulo 15, versículo 19 al 33, donde estuve buscando y leyendo que esta mujer se podía declarar inmunda. Así como usted lo está escuchando, o sea, contaminada. Nos cuenta la palabra de Dios que tiene un flujo de sangre, no conocemos su enfermedad, podría ser incluso cáncer de útero, en el cuello, algún problema más tremendo, pero la palabra de Dios nos cuenta que para estas mujeres en aquel entonces se hacía esto. Es más, había hombres también del 29 al 33 que podían ser inmundos. Todo aquel que la tocara, tuviera con ella contacto o que tuviera también otra propia inmundicia. Y nos dice que nos cuenta la palabra de Dios también en el libro Levítico, que había una purificación que hacer por un parto. De mientras que usted está leyendo los versículos, yo le voy contando que el capítulo 2 entero se nos habla de la purificación. ¿Cuánto para la purificación de un varón? 7 días y la mamá tenía que dar 33 días más en la casa antes de acercarse al templo a ofrecer por su purificación. Y por una mujer, 14 días, el doble. Y 66 días la madre debía quedarse en su casa. Por eso usted en Lucas dice que al 8º día se presentaron con Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 21 al 24 dice, porque era un hijo varón, fue al 8º día. Lo presentaron recién en el templo. Un comentario leí que, bueno, en recordatorio lo que la mujer hizo en el huerto del Edén, algunos compartían que de ahí viene este castigo en cuanto a la mujer, por cuanto, ¿cómo? Tú una mujer va a estar del doble. Bueno, va a recordar que el error fue primero de Eva, ella fue engañada y no él, ¿no? Pero bueno, son conjeturas. Y la palabra nos dice que ella venía inmunda hacía 12 años. 12 años inmunda. Y quizás los primeros tiempos se sorprendió, ¿qué me está pasando? Pero ya después fue una enfermedad crónica, porque la palabra de Dios nos dice que había tenido en el versículo 26 muchos sufrimientos. Yo no los conozco, no los puedo describir, pero he tenido una piedrita en el riñón que dicen que es semejante a un parto. Gracias al Señor que me libertó. Esta mujer había tenido muchos sufrimientos, muchísimos gastos, porque la palabra de Dios nos dice, había gastado todo lo que tenía. Y hay una condición ahí, cada vez le iba peor. Cada vez le iba peor. Pero lo que más desperdició ella es la fe, la esperanza y el ánimo. Porque cuando escuchás un diagnóstico que te dan o algo que es contrario, es muy complicado. La palabra de Dios nos dice en el versículo 27, que gloria al Señor, donde cambia la historia, ella oyó hablar de Jesús. No nos dice qué escuchó. ¿Qué habrá escuchado hablar? ¿Qué opina usted? La multitud, ¿qué hablaría de Jesús? ¿A quién escuchó hablar? Quizás a un familiar, a un beneficiado. ¿A quién? ¿A un testigo, a un discípulo? ¿A quién? Sin embargo, con lo poco que ella escuchó, nos dice la palabra de Dios, que con lo poco que escuchó, se animó a llegarse a él con confianza, con fe. Y dijo, yo voy a hacer el esfuerzo, yo voy a llegar al Señor, ¿no? Y el borde de su manto nos dice un poquito, viene de esto, ¿no? De representar lo poquito que ella conoció del Señor en ese lapso. Sin embargo, se aseguró de acercarse al Señor. De esto nos habla Job en el capítulo 26, versículo 14. Búsquelo, va a ver qué lindo. Dice así la palabra de Dios en el libro de Job, palabras de Job. Después de escribir cosas tremendas de Dios, dice, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y exclama,
y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo podrá comprender? De cosas tremendas, habla y dice, esto es apenitas los bordes. Y allí esta mujer se acercó a tocar al Señor. ¿Cuáles son los bordes del Señor, ¿no? Los caminos que poco le conocemos aún hoy? Que poco conocemos a Jesús. Jesús era y es Dios. Y qué poco le conocemos. Sin embargo, ese poquito, cuando nos aferramos a eso poquito que le conocemos del Señor, a estos conocimientos de la fe, hacen toda la diferencia. Así lo notamos. Si ponemos esa fe en marcha, ese poquito que creemos en el Señor hace el resto, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 29 que usted está leyendo, que fue libre del azote. Fue libre del azote. Porque mi hermano la estaba pasando mal hace años que el pecado y la enfermedad la venían azotando. Sintió en el cuerpo. Mi abuela hizo lo mismo. En una reunión en la iglesia de Billinghurst, en San Martín, ella pasó, primero se entregó al Señor y una vez que hizo una oración de fe y se entregó porque entendía que era pecadora, el hermano de aquel lugar dijo, bueno, ahora pasen los que están enfermos, vamos a orar. Y mientras estaban orando, mi abuela tenía cáncer de útero terminal. Estaba podrida, hermanos. Había adelgazado muchísimos kilos y le habían enviado del hospital Churruca a su casa para que se muera en la casa. Y se levantaba todas las madrugadas a ponerse paños fríos. Porque el fuego la iba quemando y el olor era nauseabundo, cuentan. Y sin embargo, cuando ella pasó adelante, acordaron también, ya que era hija de Dios, que oren por mí, ella sintió que le arrancaban un pellejo de su cuerpo y se dio vuelta a ver quién la tocó. Porque era, como dice la palabra de Dios, sintió en su cuerpo y fue libre para la gloria del Señor. No podía dormir, durmió como 12 horas seguidas. Gloria a Dios. Fue salva esta mujer del azote de la condenación, porque el Señor le dice, mujer, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Alabado sea el Señor. Pero amigos y amigas, hermanos, hoy hay hombres, jóvenes, niños, ancianos, y por supuesto otras mujeres que están bajo el azote de la condenación, próximos a morir en sus inmundicias, desangrándose, sin remedio, sí. Niños abusados que no tienen a quién decírselo, desangrándose en su dolor. Ancianos desangrándose, viendo que faltan pocas vueltas del cartel. Solos en algún geriátrico, en alguna casa, abandonar a sus hijos que no reciben un WhatsApp, un mensajito, una llamadita. Mis hermanos, jóvenes que se drogan para que pronto sea mañana y mañana se vuelven a drogar para que sea pasado y que pase lo más leve posible la vida. Porque quieren escapar. Es para reflexionar, pero mis amigos y hermanos, la palabra de Dios que dice que le hablemos del Señor. Necesitan oír hablar de Jesús. Para que empiece a moverse todo, necesitan oír hablar de Jesús. Como escuchó esta mujer, aunque sea un poquito. Necesitan esperanza porque vienen gastando todo lo que tienen para aliviar su sufrimiento, su dolor y su culpa. Su falta de paz. Háblale lo que conoces del Señor, cuéntaselos. Hay un proverbio tremendo en el libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 15. Es tan tremendo que te lo voy a leer literalmente para que para que lo busques y lo encuentres. Dice así la palabra del Señor en Proverbios 10, que ahora se esconde, 10:5. El que recoge en el verano es hijo entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Así nos dice en Proverbios 10:15. Hablemos de Jesús y que el Espíritu Santo los convierta de corazón. No prejuzguemos, prediquemos a todos. Judas dice, algunos arrebatadlos aborreciendo la ropa. Hablemos de Jesús y dejémosle a Jesús el resto. Bendiciones y paz del Señor.